Buenas, en nombre de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, le damos la bienvenida nuevamente al Diplomado en Sistema de Información Geográfica. Les habla el profesor José Ferreira. Hoy les traigo el módulo parte uno del módulo 2, relacionado con la introducción a los SI, a los sistemas de información geográfica y al diseño cartográfico. Eh, el objetivo de este módulo es conocer los fundamentos y las aplicaciones importantes en el entorno SI. En esta oportunidad le hablaré en la parte uno sobre el fundamento de los sistemas de información gráfica, su definición, importancia, ventajas, áreas de aplicación, componentes, características y estructura de los datos. Posteriormente, en una segunda entrega, le hablaremos sobre análisis espacial, levantamiento de requerimientos, desarrollo y protección del SI, o sea, es decir, las partes más importantes sobre lo que es los sistemas de información gráfica en particular. Aquí le estaremos dando pues los elementos fundamentales y conceptuales del sistema de información geográfica. ¿Qué es un SIG? Bueno, un SIG integra tanto información especial, ya sea en forma de coordenadas o de direcciones, como información atributiva, es decir, información relevante que ponga en contexto de qué trata esta información espacial. Esta integración de información espacial y atributiva es lo que se denomina como información geográfica. En consecuencia, un sistema de información geográfica o SIG, por sigla en inglés, o GIS, por sigla en inglés, se puede definir como un conjunto de herramientas que trabajan en conjunto que permite contestar preguntas de tipo geográfico por medio del almacenamiento, análisis y edición de datos. Este sistema de información el sistema de información geográfica utiliza tanto información espacial, que son los datos importantes, y la información atributiva de ese dato espacial para conformar las salidas cartográficas. Entonces, un sí se apoya en la teledetención, en la topografía, en la geografía, como eso se lo dije desde el principio, en la cartografía, en el primer módulo, ¿no? La estadística, la matemática y otras materias que ayudan pues al complemento del sistema de información geográfica. De tal manera que los métodos de evaluación multicriterio utilizados en el análisis del ambiente para la ordenación del territorio, como parte del método de evaluación multicriterio usados en el análisis del ambiente para la ordenación territorial. ¿Cuál es la importancia de los SI? Los SI ayudan en el estudio de la distribución y monitoreo de recursos tanto naturales como humanos, así como la evaluación del impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente. De esta forma contribuimos en la planificación de actividades destinadas a la preservación de los recursos naturales. Toda la generación de nueva información que pueda provenir un SI depende significativamente de la información que posee la base de datos disponible. La calidad de esta base de datos y sus contenidos determinan la cantidad y la calidad de los resultados obtenidos del SIG. Un SIG, por lo tanto, es inútil sin datos, ya que sin ellos no podemos realizar nuestros análisis y construir nuestros mapas. Un SIG administra e integrará la información geográfica con otros recursos e incluso podría incorporar un sistema de gestión de base de datos para gestionar los mismos. De tal manera, entonces, que en resumen permite almacenar y manipular información usando geografía, analizar patrones, relaciones y tendencias en la información, todo con el interés de contribuir a la toma de mejoras de los datos y decisiones en la gestión del ambiente. Es decir, que en sí, su importancia se da en los datos, la importancia de los datos. Si tú metes un dato errado, te va a dar una información errada. Por lo tanto, la gestión del ambiente no va a ser tan positiva como si integramos datos con una calidad excelente. Eh, en cuanto a los elementos que integran, pues, los criterios de análisis espaciales de los sistemas de información gráfica, tenemos el análisis espacial, la integración de datos, la visualización efectiva, la toma de decisiones basada en la ubicación y la optimización de recursos. ¿Cuáles son las ventajas de este elemento? Es decir, hablamos sobre la ventaja que tiene el OXI en cuanto a estos elementos. De acuerdo al análisis espacial, o simplemente realizar actividades de análisis espacial avanzado, lo que facilita la identificación de patrones, razones y tendencias geográficas. En cuanto a integración de datos, permite integrar datos geoespaciales con otro tipo de datos, como datos demográficos, económicos o ambientales. En cuanto al criterio visualización efectiva, los CIE ofrecen herramientas de visualización que permiten representar de manera clara y comprensible los datos espaciales en forma de mapas, gráficos y otras formas visuales, que es el fin último del sistema de información gráfica, generación de los mapas de gestión de recursos naturales o de otra información socioeconómica. La toma de decisiones basada en la ubicación.
ayudan a tomar decisiones informadas al proporcionar información geoespacial precisa y actualizada. Y en la optimización de los recursos, porque permite optimizar la asignación y el uso de recursos al proporcionar información en la ubicación y distribución de los mismos. Esta es una de las ventajas que tiene el sistema de información gráfica en la gestión de recursos, entre otras ventajas. En cuanto a las desventajas, tenemos la calidad de los datos. Como les dije anteriormente, la calidad de los datos espaciales puede ser un desafío, ya que depende de la procesión, actualización y consistencia de la información recopilada. Si uno le mete datos al sistema de información, no va a generar pues, datos, gestión de de esa gestión de los datos y la generación de la salida, no van a ser en correspondencia con la realidad. La infraestructura tecnológica, los SIP, por su tanto, necesita una infraestructura tecnológica robusta que permita almacenar los datos de manera en grandes volúmenes, o sea, datos espaciales en grandes volúmenes. Por lo tanto, puede ser una desventaja. Capacitación y conocimiento. Los CID requieren de personal especializado en sistemas de información gráfica, dado este diplomado, por supuesto, está complementando esa desventaja que tienen los CID, porque le estamos aquí dando las herramientas necesarias para la capacitación y conocimiento de tu sistema. Este, la privacidad y seguridad también es una desventaja, dado que estos datos geoespaciales y socioeconómicos pueden contener información sensible, comunicaciones de personas o empresas. Hay unas personas que no les gustan aparecer pues, en el sistema de información, por lo tanto, tienen que ver con la privacidad y la seguridad. Ese es un eh, tema de privacidad, pues seguridad. Ese es el tema que llaman, pues, en otros términos, bueno, de seguridad, sobre todo. La interoperabilidad y estándares. O sea, existen diferentes sistemas. Está el QG, está el AG, está el GBCIT, por lo tanto, se deben complementar estos sistemas y deben adoptar estándares. Cada uno por su lado este, porque si uno quiere migrar de un sistema a otro, puede presentar problemas. Esa es la desventaja de esto. Esta es la técnica de la ética. En el privacidad y seguridad tiene que ver con la ética. ¿Cuáles son las áreas de aplicación de un SIP? La área de aplicación de un SIP tenemos gran variedad, casi en todos los desarrollos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, utilizan el sistema de información geográfica directa o indirectamente. Entonces los SIP se pueden utilizar en agricultura, en planificación urbana, en manejo de hábitat de fauna, en mapas de accesibilidad ambiental, en manejo de bosque, en riesgos naturales, gestión del agua, turismo, también en los aspectos econométricos, por ejemplo, este, situaciones económicas, mapas demográficos, etcétera. Entonces, es decir, que el área de aplicación de un SIG tiene múltiples aplicaciones en muy diferentes actividades, existiendo muy pocas de ellas que puedan prescindir de su herramienta de gestión y análisis de datos. Entonces, como dije anteriormente, bueno, aplicaciones en sistemas de producción, en la gestión y administración del territorio, en aplicaciones sociales, demográficos, etcétera, aplicaciones comerciales, aplicaciones de carácter militar también, muy importante en ese aspecto. ¿Cuáles son los componentes de un SIG? Un SIG está básicamente estructurado por cuatro elementos fundamentales que le permiten atender la complejidad del tratamiento espacial de datos a partir de los componentes espaciales, de la componente espacial y la temática. Los componentes UCI son básicamente el hardware, parte física del sistema, el software o elemento lógico y de aplicación. Existen básicamente tipos de software, lo que le permite arrancar y cargar los programas al ordenador, los sistemas operativos, y los de aplicación, que en este caso corresponden a la aplicación concreta del SI, del sistema de información geográfico. Y los datos, componentes analíticos, que son los datos y los atributos, además del personal que se requiere para el manejo del sistema. En este caso, Olaya, con un profesor, pues un ingeniero que ha desarrollado pues, un libro bastante interesante sobre sistemas de información gráfica, define pues que además de los datos de las personas, el software también están este, los métodos para aplicar los datos en el sistema. Es decir, incluye un elemento más aquí. Esa es en la teoría, pues. Sin embargo, también existe también, según esta página, tenemos también otra diferentes tipos eh, de elementos que componen un SIG. Entonces tenemos los conceptos gráficos básicos, la tecnología, los datos,
campo de aplicación, proceso de método y visualización. Es decir, incluye otros elementos allí en la estructura del SIG. Dentro del SIG hay subsistemas. Por lo tanto, además de esos de 4 elementos, 5 elementos que se mostraron anteriormente, hay también la adquisición y entrada de datos como un sistema como tal. Pues. Un sistema de información gráfica es un sistema. Tiene un sistema de entrada, el manejo de datos, el procesamiento y la salida. Entonces, ¿qué tenemos? Adquisición y entrada de datos, el manejo de los datos dentro del sistema, cómo se introducen los datos, la base de datos, cómo se estructura, el análisis y modelado de todos estos datos y la salida de estos datos a través de mapas. Entonces, tenemos que dentro del sistema de información hay sistemas de procesamientos que ayudan pues a la gestión y manejo de los recursos naturales o socioeconómicos. De esta manera, la fuente de datos de un SIG viene a darnos pues el elemento indispensable de entrada hacia el sistema. Por lo tanto, los datos son un elemento clave de un SIG. Pues sin ellos, el resto de componentes no tienen ninguna utilidad. La preparación de un adecuado conjunto de datos es base para poder llevar adelante y con garantías todo el proyecto SIG. Los datos son un elemento crucial y su integración al sistema, conjuntamente con la formación y entrenamiento del personal, representan el mayor esfuerzo y costo al implementar un sistema de información geográfica. Entonces, el sistema de información geográfica se, se alimenta de la cartografía automática o cartografía asistida por computadora, datos digitales, sistemas de gestión de base de datos, los datos obtenidos por teledetección, el registro de procesos y variables ubicados mediante el sistema de conocimiento global GPS, datos organizados en un sistema de información territorial y datos en tablas y mapas en formato analógico. Entonces, todo el sistema de datos que están aquí o las fuentes de datos son importantes para la integración del sistema de información. ¿Cómo están estructurados los datos de un SIG? Bueno, los datos de un SIG, como hablamos anteriormente, está dado por un componente espacial o geográfico y un componente temático de atributos. Estos datos pueden estar en formato vectorial o en formato raster. Estos dos elementos que están acá, pues son muy importantes en la introducción de los datos del componente espacial o geográfico. Podemos tenerlo en formato vectorial o en formato raster. Vamos a describir cada uno. El componente espacial hace referencia a la posición dentro de un sistema de referencia establecido. Este componente es lo que hace que la información pueda clasificarse como geográfica. El componente temático refiere a la naturaleza de dicho fenómeno y sus características, es decir, los atributos, las características. UCI trabaja con datos espaciales que representan objetos que tienen dimensiones físicas, ocupan un lugar en el espacio y con posiciones definidas en forma absoluta o relativa y con datos no espaciales, atributos que caracterizan a los objetos que tienen definidas relaciones entre el universo de elementos ubicados en el mismo espacio de análisis. Los datos, en definitiva, son una representación abstracta y estratificada de la realidad. Por tanto, a partir de ella, cada estrato de información constituye un tema específico. Estas son las capas temáticas de información geográfica, representado por determinados elementos gráficos que definen su forma, tamaño, dimensiones y posición, es decir, puntos, arcos y polígonos o píxeles, y por los atributos que los caracterizan. Vamos a ver entonces que cada uno de estos. Entonces tenemos los datos en formato vectorial, están representados por puntos, líneas y polígonos. Estos puntos, líneas y polígonos también tienen sus atributos, mientras que los datos en formato raster están formados por una cuadrícula de píxeles definidos. Entonces, la cantidad de píxeles definirá pues, la calidad de la imagen en formato raster. Definidos de esta manera, los datos vectoriales representan la información geoespacial mediante entidades geométricas discretas, como puntos, líneas y polígonos. Cada entidad se define por sus coordenadas espaciales y atributos asociados. En este caso, da prioridad a la localización de dicha característica, es decir, dónde se encuentra. Mientras que los datos raster representan la información geoespacial como una matriz de celdas o píxeles regularmente espaciados en una cuadrícula. Cada cuadrícula o cada celda contiene un valor que representa una propiedad o un atributo en un área determinada. El modelo raster hace más énfasis en aquella característica del espacio que analizamos, es decir, qué y cómo. Se utiliza normalmente para representar y administrar imágenes, es decir, modelos digitales de elevación, entre otros. Es decir, los formatos raster va a depender de las imágenes. Mientras tenemos una imagen más pixelada es porque los elementos de cada píxel no están en menos proporción, mientras que cuando la imagen está en mejor calidad,
el número de cuadrículas o píxeles son en mayor cantidad. Esto se puede mejorar a través de algunos elementos que veremos posteriormente. Mm, mm, por lo tanto, los datos son en definitiva una representación abstracta y estratificada de la realidad o parte de ella. Cada trato de información constituye un tema específico, como digo anteriormente, representado determinados elementos gráficos que definen su forma, tamaño, dimensiones y posición en los atributos que los caracterizan. Eh, de esta manera, pues podemos, en el siguiente tema, en la segunda parte, analizaremos cómo se pueden mejorar estas estos formatos, estos datos vectoriales, o en formato raster o en formato vectorial. Entonces, bueno, espero les sirva de utilidad de una manera rápida. Este detalle se les instrumentarán algunos recursos para complementar dicha información. Así que en nombre de la academia le damos las gracias nuevamente por prestar su atención en este final de su parte 1. Feliz tarde.